Muchas veces presentamos una visión reduccionista o simplista de qué significa ser cristiano. Y esa misma fórmula solemos tenerla con diferentes áreas del cristianismo o asuntos ligados al cristianismo, como por ejemplo, ¿cuál es la misión del cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? La gran comisión, ¿qué involucra? ¿Qué debemos hacer? Si estamos todos involucrados, si esto corresponde a algunos pocos. Todas esas preguntas queremos intentar darle respuesta en este episodio que junto al compañero Charlie Caraballo vamos a estar abordando. Así que demos comienzo. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad nos vamos a conectar con ustedes por acá para hablar un poquito acerca de lo que es la Gran Comisión. Un tema que en este último tiempo nosotros hemos estado viviendo más de cerca por un proyecto que estamos trabajando, que está ahora mismo desarrollándose, y que más adelante les estaremos posiblemente hablando del mismo. Pero en esta oportunidad no estoy solo, conmigo está, como de costumbre, el compañero Charlie Caraballo. Charlie, bienvenido a Legado. José Luis, bendiciones, saludos una vez más. Qué bueno poder, como siempre, yo compartir contigo, compartir con todos nuestros amigos, nuestra familia de Legado. Como siempre he expresado, vamos a pasar un tiempo maravilloso, extraordinario, invitando a todos que puedan disfrutar este contenido y todo lo que vamos a estar compartiendo en este tiempo acá en Legado. Definitivamente, Charlie, nosotros cuando habíamos hablado acerca, cuando te comenté de que este era el tema que yo quería trabajar, te comenté que me gustaría hablarlo dándole el mismo tono que le dimos al tema del evangelismo. Correcto. Nosotros tuvimos un episodio acá que considero que fue muy interesante. He ido a diferentes lugares donde me han hablado de ese episodio y específicamente hubo una iglesia en Ponce que me invitaron a un congreso de evangelismo precisamente porque el pastor pidió que yo estuviera allí dando esa conferencia porque escucharon ese episodio que juntamente contigo, y ahí yo estuve más como entrevistador hablándote y preguntándote, debo decir, sobre el evangelismo, y me gustaría que abordáramos de la misma manera, así como lo hicimos con el evangelismo, el tema de la Gran Comisión. Por supuesto que cuando hablamos de la Gran Comisión, por lo general, nosotros estamos haciendo referencia a lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. La pregunta que yo tengo para establecer acá y dar comienzo a esta conversación, Charlie, es ¿qué significó la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20 para los apóstoles cuando Jesús los comisionó a ellos? ¿Qué tú piensas que significó para ellos? Mira, vamos a establecer unas bases primero, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que Jesús los envía, obviamente, primeramente a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Un pueblo extraviado que necesitaba ser restaurado. Luego le envía a la casa de Israel. Luego vamos un poquito más allá a hablar, ¿verdad? Lo que son el aspecto, obviamente mirando Mateo 28, capítulo 19, hablando del asunto de lo que son las naciones. Y cuando habla de las naciones está hablando de la palabra ahí, obviamente, etnias, que son grupos, hablando de los gentiles, ¿verdad? Un grupo un poquito más allá afuera de lo que es el marco de Israel, ¿no? Y vemos que dentro de esta gran comisión tienen que ser aquellos que son testigos, que son mártires, que son aquellos que sellan su testimonio con su vida por la causa de Cristo, obviamente derramando sangre prácticamente, por decirlo de una forma u otra, por el evangelio. Ahora bien, y luego más adelante está hablando hasta lo último de la tierra, que tenemos que enmarcar Hechos capítulo 1, obviamente verso 8, para ver que hasta lo último de la tierra. Ahora bien, cuando nosotros miramos la Gran Comisión, obviamente fue entendida por los apóstoles como un mandato que es directo y urgente de parte de Dios para con ellos, ¿no? Entonces, en medio de eso, pues, no era simplemente una opción para ellos, sino que había una urgencia ministerial de parte de Dios en ese servicio de ir a proclamar el evangelio. Y entonces, hay algo que tiene que ver con unas prioridades en su vida. Y estos hombres tenían que extender el reino de Dios por cada lugar que iban a ver. Tienen que hablar de la muerte y resurrección de Jesucristo, proclamar ese evangelio y obviamente ser testigos activos de la muerte y la resurrección. Y de igual manera estar comprometidos con morir por la causa del mensaje, obviamente, que iban a estar proclamando. Pero bien Mateo 28, 19 marca ese asunto, José Luis, de que por todas las naciones estamos hablando que hay un alcance que se extiende a pueblos, a etnias, culturas, diferentes grupos, y hacia ellos también se van obviamente a dirigir. Ahora bien, miremos Hechos capítulo 1, verso 8.
van a ser testigos en Jerusalén, donde está el centro, obviamente el centro del aspecto religioso. Cuando miramos Judea, hay un territorio más nacional donde hay otros grupos, pero obviamente, y Samaria, que es la expansión transcultural, donde están los samaritanos, claro, una mezcla con los judíos, y luego en una misión universal que los extienda a toda la tierra. Y entonces, cuando miramos, y me gustaría un poco poder analizar este asunto, porque cuando miramos la Gran Comisión e irlas por todo el mundo, hasta lo último de la tierra, tenemos que mirar el contexto del siglo I, a qué se está refiriendo y hacia Correcto. Dónde están apuntando, ¿no? Están apuntando a lugares que pues, obviamente más allá de Palestina, podríamos trascender un poco, incluso la Biblia habla de España, en otras áreas de Asia Menor, que lo que se conoce el contexto de lo que es el mundo en el siglo I, hacia donde ellos se iban a, obviamente, a dirigir. Ahora bien, me gusta mucho algo porque Jesús empieza llevándolo desde el aspecto local, pero no todo, la misión no se iba a quedar allí, sino que iba a trascender. Y hay algo importante porque la resurrección, hablábamos hace 2 domingos atrás, el domingo de Pascua, hablábamos de la resurrección, hablábamos de la tumba vacía. Y cuando miramos este aspecto, yo creo que yo hablaba de que la tumba vacía nos gritaba a nosotros como iglesia que esto es un asunto más allá de un evento dentro del calendario litúrgico de la iglesia, Correcto. Sino que la tumba vacía nos está gritando a todos como creyentes, mira, muévete ya. Cuando dice ide, le está diciendo muévete, ya sal a proclamar que la tumba está vacía. Sara a proclamar que Cristo ha resucitado, y hay una urgencia de la tumba vacía del domingo de Pascua a decirnos a nosotros, tienen que salir a proclamar el evangelio de Jesucristo. Así que la misión o el aspecto de lo que es la Gran Comisión para efectos de los apóstoles están diciendo, vamos a predicar el Cristo resucitado, vamos a proclamar y hablar, ¿verdad? Obviamente lo que es el evangelio, pero de igual manera estamos comprometidos con estar prácticamente morir por la causa de Jesús, pero yendo un poquito más allá. Ahora bien, ¿verdad? En ese aspecto es la manera desde el contexto del siglo I. Cuando nosotros lo miramos, pues obviamente tenemos que entender que nosotros lo podemos ver hoy día en el contexto de la iglesia en el siglo XXI. Tenemos que mirarlo desde el aspecto vamos a mirar la misión del aspecto local, pero también del aspecto global. Claro. Entonces, hoy comenzamos a hacer quizás evangelismos, campañas evangelísticas más bien, comenzamos a hacer obras sociales, etcétera. Pero cuando lo miras desde el contexto más oriental, estamos hablando que la misión trata de crear orfanatos para niños, la compra de mujeres prostitutas para sacarlas de esa trata humana y predicar el evangelio desde el contexto más escondido, desde la secreta. Y es la forma quizás como se veía y se miraba en aquel momento y a cómo nosotros hoy lo podemos mirar también. Yo creo que también cuando nosotros miramos lo que significó la Gran Comisión para los apóstoles, en ese contexto del primer siglo, Israel ya estaba bien familiarizado con lo que es la figura del discípulo y del mentor. Correcto. La figura de un rabí que tiene seguidores, un rabí que tiene personas a quien enseñar, a quien instruir. Pues algo que estaba integrado dentro de lo que es hebrea. De manera que esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué significó la Gran Comisión para los apóstoles? Trabajamos, pero ¿cuáles eran los elementos que componen la Gran Comisión? Ahora bien, si Israel ya tenía integrada esa cultura de lo que es el discipulado, nos vamos a dar cuenta que en su sistema educativo familiar lo que sucedía era lo siguiente. Se evidencia que el discipulado era algo contextual para ellos. Porque ellos, de los 5 a los 10 años, lo que hacía era que ponían a los niños a leer y a escribir. Ese era el momento donde ellos tenían que leer, escribir y memorizar la Torá. Ya ellos comenzaban a recitar el credo de Deuteronomio, ya ellos lo recitaban desde que eran niños. En ese rango de edad, desde los 5 hasta los 10 años, es cuando ellos están leyendo, escribiendo, memorizando y recitando la Torá. Ya de los 10 a los 12 años, es cuando ellos entraban entonces en la interpretación de la Torá, en la interpretación oral de la Torá y de las escrituras. Si bien los levitas, era implícito para los levitas el tener que enseñar las sagradas escrituras o la Torá, nosotros entendemos desde Deuteronomio capítulo 6 que la carga caía sobre la familia, estaba en el núcleo familiar. Padre. Ahora, en base a eso, ¿qué significó para ellos la Gran Comisión y cuáles eran esos elementos? Esto no lo podemos desligar de la experiencia inmediata que ellos recién habían tenido con Jesús.
comprendamos que los apóstoles venían de poco más de 3 años viviendo una vida de discipulado juntamente con Jesús. Así que ellos no podían concebir el discipulado de otra forma que no sea como ellos lo vivieron con Jesús. Sí. Y ese discipulado que ellos vivieron con Jesús tiene que tener mínimamente 3 características. No son todas, quizás no sean todas las que son, pero tienen que estar como primordiales, que es, número 1, la enseñanza. En enseñanza está implícito la predicación, de ir por el mundo y predicar, sí. Pero más que la predicación, también la enseñanza, que ya va adjudicado a lo que es el discipulado. Entonces tenemos el ejemplo del mentor y número 3 tenemos lo que es el acompañamiento. Así que quiero comenzar con lo que es la enseñanza. Número 1, cuando hablamos de la enseñanza, más allá de la formación profunda que se le puede dar a un creyente recién convertido referente a lo que son nuestras doctrinas fundamentales, todo comienza con la predicación del evangelio. Y es que la predicación del evangelio tiene que estar por encima de cualquier testimonio, de cualquier experiencia personal que nosotros podamos tener. A veces nosotros miramos hacia atrás y vemos a la iglesia primitiva como la iglesia modelo que nosotros deberíamos ser en la actualidad. Y muchas veces decimos, es que esa iglesia era espectacular, era una iglesia de milagros, era una iglesia donde lo sobrenatural se hacía manifiesto y deberíamos apuntar a ser a esa iglesia. La pregunta es, ¿qué predicaba esa iglesia y qué estamos predicando nosotros? Porque ellos precisamente lo que estaban predicando era el evangelio. Y cuando yo digo que el evangelio está por encima de cualquier testimonio, de cualquier experiencia, no es que esté mal necesariamente que yo haga parte de la predicación, mi testimonio y mi experiencia con Dios. El problema es cuando el sermón gira alrededor de la experiencia, del testimonio y no de Jesucristo, del Cristo que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Así que la gran comisión comienza con la predicación. ¿Predicación de qué? La predicación del evangelio. El problema de nosotros es que yo creo que intentamos hacer atractivo el evangelio. Y el evangelio realmente no es atractivo. Es una cruz ensangrentada, es un cuerpo dolido, es un Señor que estaba hecho pedazo, que se estaba entregando justamente por amor a nosotros. Y es difícil volver atractivo una imagen como esa. La imagen de alguien que fue condenado por el Estado romano, por sedición, por causa de cómo lo manipuló todo el sistema religioso hebreo. Yo no puedo hacer eso más bonito de lo que es porque realmente es demasiado hermoso. Es el justo muriendo por los pecadores, es Jesús tomando nuestra del Calvario. Y el problema es que tratando de embellecer el evangelio, comenzamos a agregarle cosas que simplemente lo que hacemos es desvirtuar la predicación a la que fuimos llamados. Pedro predicó, se convirtieron 5,000, se convirtieron 3,000 y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué tenía de esencial ese mensaje? Es básico, predicó el evangelio. Y hay un poder intrínseco en el mensaje del evangelio, porque es en el mensaje en el cual nosotros podemos encontrar la salvación, Charlie. Definitivamente. Entonces, aporta. No te preocupes. Ok, tenemos número 1, la enseñanza. Y la enseñanza, obviamente, dentro del contexto de la gran comisión, pues comienza con la predicación del evangelio. Ahora, el discipulado, cuando Jesús dice ir predicar el evangelio y hacer discípulos, ya ahí entramos entonces en otra faceta de no solamente la predicación del evangelio, sino de la instrucción en cuanto a lo que son los fundamentos en los que nosotros hemos creído, ya sea una formación para el conocimiento de las doctrinas básicas, fundamentales, esenciales, primarias del cristianismo, pero ya entonces entramos en una etapa de enseñanza que es mucho más profunda. ¿Y qué pasa, Charlie? Que esto de la enseñanza va intrínsecamente ligado al que está impartiendo la enseñanza. ¿Por qué va intrínsecamente ligado? Por eso el segundo punto es el ejemplo. Porque el discípulo en el contexto grecorromano del primer siglo no solamente era alguien que adquiría sabiduría de su mentor, de su maestro, su rabí, sino que también implicaba el querer ser más como ese maestro. El rabí no era simplemente un instructor cuya vida no tuviera implicaciones en la vida de sus discípulos. Era un ejemplo. Y nosotros, por ejemplo, hace muchos años atrás, los maestros de las escuelas públicas, la policía, eran referentes morales, referentes de personas que hacían el bien. Hoy en día ya no necesariamente es así.
Y si hay algo que el mundo necesita, son referentes morales, espirituales, que sean honestos, que busquen la verdad, que amen a Dios. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente ya no es así, porque la figura del maestro ya no está vinculada al ejemplo. Entonces, como ya no está vinculada al ejemplo, esto viene en respuesta a un contexto sociocultural de cómo nosotros hemos ido evolucionando como cultura. Y hoy vivimos en una cultura que funciona en base de compartimientos. Está el José Luis que es predicador, está el José Luis que es papá, está el José Luis que es trabajador, está el José Luis que es vecino, que es hijo, que es esposo, y uno no necesariamente tiene que involucrarse con el otro. Y esa vida por compartimientos es antibíblica. ¿Por qué? Porque nos aleja a nosotros de lo que es la integridad. Nos aleja a nosotros de lo que es ser genuinos. Y cuando yo voy al Evangelio, precisamente Jesucristo trabaja con nosotros de forma integral. Dios no quiere un poco de nosotros. Todo. Dios lo quiere absolutamente todo de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el rabí, el maestro, el mentor, no solamente era el que estaba ahí para enseñar en palabras, era el que estaba ahí para ejemplificar. Correcto. Entonces, Mateo capítulo 5, comienza Mateo diciendo, debo decir, y Jesús le enseñó diciendo. Esa expresión de Mateo parece una expresión trivial, pero Charles Spurgeon opinaba al respecto lo siguiente. Charles Spurgeon decía, no, aquí Mateo dice que Jesús enseñaba diciendo, porque muchas veces enseñaba sin necesidad de tener que decir nada. Sí. Claro, ahí tenemos implícita la figura del mentor, que no solamente transmitía sabiduría, sino que ejemplificaba la sabiduría. Correcto. Me gusta mucho el aspecto de lo que es el discipulado, José Luis, porque hablamos del evangelismo. Estamos hablando del aspecto de la enseñanza, ¿no? Hablando del rabí, obviamente con sus discípulos, que es la idea que están mirando obviamente los discípulos con Jesús, prácticamente esto. Entonces, cuando hablamos del discipulado, por mucho tiempo hemos hablado que el id ahí, en esa palabra id y hacer discípulos, Mateo 28, verso 19, pareciera que el imperativo está en el id, pero el imperativo no está en el id. El imperativo está en el hacer discípulos. Cuando tú miras, obviamente estamos hablando de que ese verbo tiene un modo imperativo y tiene una voz activa. Está diciendo que el mandato imperativo de Jesús para con los discípulos no está solamente porque hay gente que va a José Luis. Hay mucha gente que se mueve, pero al fin y al cabo no hace nada, no hace discípulos. Mucha gente que se mueve a hacer misiones, prácticamente terminaron con muchas fotos, pero qué lindo los lugares que estuve, con pasaporte ponchado y ahí todo se acabó. Pero el imperativo es hacer discípulos, gente que se parezca a Cristo, gente que hable como Cristo, gente que tenga el carácter como Cristo, gente que enseñe lo que Cristo de igual manera enseñó. Y eso es lo que habla. No son personas que apelan al deseo propio personal de ellos, sino que apelan al deseo de su maestro y de aquel obviamente fueron enseñados a través de caminar con él, porque el discipulado es una vida diaria de caminar, de acompañar. Entonces me fascina mucho porque el imperativo está en que hagamos discípulo. Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer. Decía un hombre, había un pastor que hablaba y decía, hemos hecho tantas cosas en esta vida. Hemos hecho hospitales, hemos hecho institutos, hemos hecho universidades, menos lo que Dios nos mandó a hacer. Y el imperativo está enmarcado en ese pasaje bíblico, en el hacer discípulos. Gente que tenga el carácter de Cristo, como dije bien, gente que camine en el pensamiento del Señor, que tenga una relación personal con Cristo, que se parezca a Jesús. Pablo le decía a una de las iglesias, ¿sabes qué? Yo voy a seguir voy a parafrasearlo, como esta mujer que tiene dolores de parto. Dice, ¿sabes qué? Voy a tener dolor como una mujer cuando da luz en esos dolores de parto hasta que ustedes sean formados en Cristo. O sea, aquí el asunto no está que te parezcas a tu pastor, que te parezcas a José Luis, te parezcas a Charlie. No nos interesa que te parezcas a nosotros, que te parezcas a Cristo. Y el sufrimiento más placentero que Pablo José Luis podía tener era que ver a una iglesia que se parezca a Cristo. La intención dentro de este discipulado y la enseñanza es que ellos, cuando iban a ser discípulos, que está el imperativo, no hay un no por respuesta aquí, es que ellos y la gente que les alcancen se parezcan a Jesús. Definitivamente, Charlie. Y hay algo muy interesante que me hace pensar en lo que acabas de decir. Es el hecho de que cuando comienza Pablo a decir, hey, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, estamos viendo claro la figura de Pablo como mentor y la figura de Pablo cómo quiere formar en sus discípulos, no a la imagen de ellos, sino a la imagen de Cristo.
Una de las cosas que nosotros podemos ver por qué Josué, siendo tan distinto a Moisés, ambos fueron tan eficientes en sus labores. Eran contextos diferentes, eran generaciones diferentes, eran situaciones completamente distintas. Pero la razón por la que funcionó Josué en un contexto diferente fue precisamente porque Moisés no se clonó en Josué. Moisés formó a Josué para que Josué fuera el hombre que Dios quería que él fuera. Y muchas veces nosotros tenemos la idea errónea de que nosotros queremos clonarnos en aquellos a quienes estamos formando para que hablen como yo, vivan como yo, caminen como yo. Y no, la idea es hacerlos ver hacia Cristo, para que vivan como sea Cristo. Por eso comienza la gran comisión con la predicación. ¿Qué predicación? Del evangelio. ¿Por qué? Porque un discipulado que no esté centrado en Cristo es un discipulado que no nos va a llevar a ningún otro lugar que no sea al egocentrismo, al narcisismo, al sectarismo, a un sinnúmero de cosas que a donde menos apuntan es precisamente hacia donde Cristo. Sí. Y si el discipulado no está centrado en Cristo y está centrado en estrategias, en dogmas de hombre, está centrado en ideas humanas que suenan bonitas, extraordinarias, en metodologías, pero no están centradas en Cristo, nos enfrentamos a un terrible problema, Charlie, porque lo que ninguna estrategia puede producir es lo que puede producir la sangre y el sacrificio de Cristo. Correcto. Por eso esto comienza con la predicación del evangelio. Pero claro, junto con la predicación del evangelio y la enseñanza de nuestras doctrinas fundamentales y la formación, está el ejemplo del rabí, del que enseña. Por eso Pablo decía que el que desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el ministro sea, y comienza a darte una lista de requisitos impresionantes. ¿Por qué? Porque el discipulado no es solamente algo que yo enseño, es algo que yo muestro. Y si el discipulado yo no soy capaz de mostrarlo, de modelarlo, entonces estoy fracasando al momento de discipular. Y ahí llega entonces el acompañamiento. Greg Travis decía algo fascinante en un artículo que escribió para Coalición por el Evangelio, y él decía esto sobre el discipulado, y cito: el discipulado bíblico no debe estar divorciado de la iglesia local. Nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo es personal, pero no es privada ni individual. Eso me mató. Nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo es personal, pero no es privada ni individual. Mi relación con Cristo es personal y corporal. No existe en el Nuevo Testamento la idea de una relación personal con Jesús divorciada de mi relación con su cuerpo. La iglesia local es el lugar donde se manifiestan o no se manifiestan los frutos genuinos de esa fe que nosotros decimos profesar. En otras palabras, perdóname, Jesús. No, adelante. Este hombre está diciendo, mira, es comunitaria. Es comunitaria. Es comunitaria. Es así de sencillo, Charlie. Es comunitaria. De hecho, te voy a decir más. El individualismo no es compatible con el discipulado que Jesús modeló y que demandó de nosotros que nosotros ejerzamos al momento de cumplir con la gran comisión. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva precisamente era caracterizada por la convivencia. Hechos capítulo 4, versos 32 al 35, nos vamos a encontrar con esa convivencia. También Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo. Romanos 12, verso 5, 1 Corintios 12, del 12 al 27. Continuamente está la idea integrada de que nosotros somos un cuerpo, que si bien un cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro diferentes funciones, cada uno de nosotros formamos parte de ese mismo cuerpo. Ahora bien, volviendo a las palabras de Greg Travis, sí, Travis creo que se pronuncia. Volviendo a las palabras de él, me encanta cuando él dice: mi relación con Dios o nuestra relación con Jesucristo es personal, pero no es privada ni individual. Porque esto es importante. Si mi relación con Dios es personal, pero tampoco es privada ni individual, esto cae como una bomba para muchos ermitaños de la fe que pretenden vivir una vida ajena a lo que es la experiencia de una comunidad de fe. Y hoy en día nos vamos a encontrar con personas que de forma, a mi humilde criterio, y mi intención no es ofender a nadie, pero de una forma me parece muy alocada decir, es que yo he sentido retenerme en casa un tiempo. Yo he escuchado personas que me han dicho, no, es que Dios me está moviendo a un tiempo a que yo me retenga en mi casa y luego buscar otra iglesia. O como me comentó una pastora anoche, que una persona le comentó y le dijo que Dios le dijo que ya no lo buscara en comunidades de fe, sino que
su experiencia tenía que ser individual. Eso no es compatible con lo que enseña las Sagradas Escrituras. Es así de simple. Y hay gente que se apega a cosas que están salteadas sin considerar el contexto de lo que estaba aconteciendo. Hay gente que dice, no, que la iglesia primitiva no se congregaba, se reunía en las casas. Por eso yo doy culto en mi casa. Yo en casa estoy en comunión y no tengo que ir a ninguna iglesia. Sí, pero es que había un contexto particular. La iglesia cuando nace es perseguida por el sistema judío, el sistema religioso judío. Eventualmente es perseguida por el Estado romano. Así que cuando nosotros miramos, habían unas circunstancias alrededor que no permitía que la iglesia se congregara como hoy nosotros solemos congregarnos. ¿Cuál era el lugar no solamente más común, sino más seguro para la iglesia reunirse? En las casas precisamente. Así que el culto doméstico era la orden del día dentro del contexto del primer siglo, o bueno, de los primeros 2 siglos y medio de lo que fue la iglesia. Pero el culto doméstico que tuvo la iglesia se estaba dando a partir de una circunstancia alrededor que no permitía que la iglesia pudiera congregarse. No obstante, aún así, el autor de la carta a los hebreos dice que no tomemos por costumbre el dejar de congregarnos. Nos vamos a encontrar de momento con que aunque se reunían en las casas y habían comunidades en las casas, Pablo escribiendo la carta, cuando habla de Onésimo, la carta a Filemón, Pablo en la carta de Filemón precisamente trabaja eso. No es que trabaja el tema de congregarse, sino que hace referencia a que allí en la casa de los hermanos había una comunidad de fe, había una iglesia. La iglesia se reunía, no de la forma institucional que nosotros la conocemos hoy, no con la estructura que nosotros tenemos hoy, pero la iglesia tenía por costumbre congregarse. ¿Por qué? Porque la vida de fe está intrínsecamente ligada a una visión comunitaria. Es ahí donde nosotros, metal con metal se aguza, es donde nosotros podemos alimentarnos, es donde nosotros nos fortalecemos, es donde atendemos las necesidades, es donde se cumple con la Eucaristía, es donde se cumple con los sacramentos que el Señor nos ha dado. No podemos cumplir con los sacramentos fuera de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, es interesante, o fuera de lo que es la experiencia de una comunidad de fe. Y hay personas que precisamente pretenden vivir una vida y un discipulado en Jesús alejados de lo que es el acompañamiento pastoral, acompañamiento de nuestros hermanos en la fe. El acompañamiento es fundamental, no solamente para el que es instruido, sino también para el que instruye. Ahora bien, Charlie, esto nos lleva entonces antes de ir a la tercera pregunta, hay algo que quiero anunciar que es muy especial, Charlie. Sí, es bien importante porque yendo rapidito un poco al área del discipulado, hay 2 aspectos bien importantes dentro del discipulado desde el aspecto de Mateo 28, verso 19. Había algo que yo iba a decir. Dame un segundito. Charlie, antes de que yo creo que Charlie no escuchó lo que yo dije. Charlie pensó que yo le estaba dando el pie para que él empezara a hablar, pero no, te estaba diciendo que había algo que quiero anunciar rapidito. Perfecto, vamos allá. Quiero anunciar algo rapidito, vamos. Charlie. Charlie empezó a disparar una metralleta. Hoy vino recargado, hecho una metralleta. Oiga bien lo que les voy a decir, rapidito. Les quiero comentar algo. Diciembre del 5 al 7 vamos a estar el equipo delegado, vamos a estar viajando hacia El Salvador. Vamos a estar trabajando con la comunidad 3 de enero en Soyapango. Soyapango, ¿verdad? Vamos a estar allí nosotros trabajando con una comunidad, que es la comunidad 3 de enero, que se compone de un aproximado de 100 familias. Nosotros nos hemos dado a la tarea de comenzar a trabajar para poder llevarle víveres a estas 100 familias y queremos trabajar para poder cumplir y llevarle no solamente artículos de primera necesidad, juguetes, no solamente a los niños de esa comunidad, sino un aproximado de 200 niños, amados, que queremos trabajar para ellos. Esto lo estamos haciendo en colaboración con una iglesia que está allá, que es nuestro contacto. Por supuesto, para nosotros es muy importante que usted sepa
que todo esto se trabaja con la mayor transparencia posible, que ninguno de nosotros lucra en lo absoluto con nada de esto, y por eso nos estamos acercando a ustedes. Ahora mismo en pantalla ustedes están viendo toda la información necesaria. Si usted desea hacer algún tipo de aportación para bendecir a una de estas 100 familias, alguno de estos 200 niños, que usted quiera bendecir, que usted quiera ayudar, vamos para allá a hacerle las navidades, vamos para allá a llevarle artículos de primera necesidad y sobre todo a predicar el evangelio de Jesucristo. Esto para nosotros es muy importante. Es la primera misión que está trabajando Legado. Nosotros por individual hemos hecho este trabajo, pero es la primera vez que como equipo de Legado vamos a hacer una misión como esta y estamos entusiasmados porque creemos que es la primera de muchas más. Así que seguimos. Ahora sí, Charlie, puedes disparar. Ahora bien, ahora sí, vamos. Nada, cuando estaba hablando del aspecto del discipulado, hablabas que esto comenzaba, en la misión, ¿verdad? Comenzaba con la predicación, obviamente enseñanza, el modelo, el acompañamiento. Y hay unos aspectos importantes porque cuando miramos el aspecto del discipulado, dos aspectos que entran dentro del discipulado y es como la manera que nosotros hacemos discipulado. Y es que cuando miramos el pasaje bíblico de Mateo 28, verso 19, está diciendo bautizándolos. Entonces ahí, cuando hablamos de discipular, hay un elemento importante que es el bautismo. Claro. Las personas, obviamente, que era el acto de conversión de personas que querían ser parte del pueblo, que eran gentiles y que se convertían al judaísmo, ¿no? Que significa el inicio, obviamente, de las personas en la fe. Y número 2, enseñando los mandamientos de Jesús, registrado obviamente en Mateo, que o como bien decía, que los rabinos hacían discípulos enseñándoles, pues, obviamente, pues claro, muchos, obviamente, judíos fuera de Palestina prácticamente buscaban hacer no tan solo personas que se convirtieran, sino que entre las naciones que habían allí, sino que también pudieran introducirse dentro del cuerpo de Cristo y obviamente ser parte y vivir la vida, obviamente, del Señor. Así que cada elemento, José Luis, es indispensable. No basta con evangelizar sin discipular, ni bautizar sin enseñar, ni enseñar sin ir. Definitivamente, Charlie. Las últimas dos preguntas sobre las que vamos a estar trabajando, las voy a invertir. Yo te las envié en un orden, en ese mismo orden yo las desarrollé, pero las voy a invertir porque creo que sería más orgánico. Perfecto. ¿Qué desafío enfrentaron los primeros cristianos al cumplir con la gran comisión y cuáles son esos desafíos que nosotros estamos enfrentando hoy? Bueno, yéndonos al contexto del primer siglo, antes ya lo mencionamos y hay que volver a reiterarlo para responder a la pregunta. Primero, la persecución del judaísmo hacia lo que fue el comienzo del cristianismo. Los judaizantes los judaizantes que pretendían judaizar precisamente a los cristianos gentiles. Ese fue el segundo gran desafío. Por causa de esto es que se viene a dar en el capítulo 15 del libro de los Hechos, lo que se entiende hasta el día de hoy como el primer concilio, ¿no? El concilio de Jerusalén. Luego tenemos cartas como la de Pablo a los Gálatas, por ejemplo, la carta a Colosenses, donde Pablo tiene que trabajar temáticas como estas de cómo querían judaizar a la iglesia cuando ya no hay griego, ni hay judío, ni hay esclavo, ni hay libre, ni hay hombre, ni hay mujer. Entonces Pablo tiene que ser muy enfático en esto. Si bien la persecución del judaísmo fue la primera oposición para cumplir con la gran comisión, lo segundo vino siendo precisamente los judaizantes y lo tercero la persecución del Estado. Yes. Ahora, no digo que esto haya sido todo, obviamente, pero por lo menos en los primeros 2 siglos estos fueron los grandes oponentes que tuvo que enfrentar la iglesia al momento de tener que cumplir con esta misión. Si nos vamos al contexto actual, nos vamos a dar cuenta que el desafío que la iglesia enfrenta hoy para cumplir con la gran comisión es muy distinto a los desafíos que enfrentó la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque hoy yo creo que el desafío que estamos enfrentando tiene que ver mucho con lo interno, es decir, el antropocentrismo, el hedonismo en el que nosotros estamos viviendo nos está llevando a nosotros a vivir vidas no solamente superficiales, sino también a vivir una vida segregada y una vida sin empatía. ¿Por qué estoy diciendo esto, Charlie? Porque hoy en día a nosotros nos está sucediendo algo muy interesante y es que el estar pensando solamente en nosotros y en nosotros y en nosotros y en nosotros mismos es lo que ha hecho que mucho pueblo cristiano no sienta que la gran comisión también tiene que ver con ellos. Eso es. Y eso es un gran problema que nosotros estamos enfrentando cuando nosotros creemos que este llamado es para algunos, que esto es un llamado que Dios está haciendo para una parte de la iglesia, para algunos líderes que tienen que cumplir
cumplir con esta responsabilidad cuando no es así. Y nosotros vivimos en un antropocentrismo y un hedonismo. Cuando hablo del hedonismo, el hedonismo fue esa corriente filosófica que creían que el ser humano debe vivir para el placer continuo. Y si bien el placer no es enemigo de Dios, ni enemigo, no, el placer no es malo. El problema es vivir para el placer. No es malo que el placer forme parte del vivir. El problema es vivir para el placer. Obviamente, estos se han convertido en grandes enemigos que la iglesia ha estado enfrentando hoy al momento de nosotros tener que cumplir con la gran comisión. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, yo estoy cómodo y mi familia inmediata está bien y está cómoda, ¿qué me preocupa a mí la gente que está en El Salvador, la gente que está en Honduras, la gente que está en cualquier otro continente? ¿Qué me importa a mí? Y lamentablemente esa es la mentalidad que se ha estado formando en muchas personas porque vivimos para nuestro placer, vivimos como si nosotros fuésemos el centro del universo y lo que no nos damos cuenta es que estamos perdiendo la empatía y cada vez estamos más segregados. ¿Y qué hace una sociedad o una iglesia, un creyente que pierde la empatía y que comienza a segregarse y a alejarse de su responsabilidad? Pues que obviamente está viviendo a espaldas de un mandato tan central para el cristianismo como lo es el ir por el mundo, predicar y hacer discípulos. José Luis, cuando mira el contraste de lo que están viviendo los discípulos en el siglo I, esos primeros siglos, bien decías, había un asunto donde lamentablemente, cuando mira el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 19, luego de la resurrección, los discípulos están en una casa, están con las puertas cerradas con miedo a los judíos, obviamente. Correcto. Y en los 3 it que hay en Mateo 28, que obviamente el ángel le dice a las Marías, díganle a los discípulos que ha resucitado. Luego Jesús las encuentra y le dice, dígale a mis hermanos, reivindica el corazón de aquellos que lo habían dejado solo, lo habían abandonado. Terrible. A mis hermano es la idea de ser la cercanía de que somos del mismo vientre. Una relación consanguínea. Y le dice, dile a mis hermanos, está reivindicando aquello. No le dijo, dile a los traidores, dile a los que me abandonaron, nada por el estilo, sino que reivindica la vida de cada uno de ellos. Y luego en el verso 19 dice que los envía en esa gran comisión. Entonces, había la cultura cuando tenemos que mirar el asunto de los discípulos, porque mira lo que está pasando aquí. Ellos, la esperanza mesiánica se ha desvanecido. Sí. Y cuando tú tienes un líder y este líder ha muerto por ser condenado por sedición obviamente ante Roma y los líderes judíos por aquí y por allá, estamos diciendo que es una vergüenza y se iban a burlar de ellos. Correcto. La comunidad se va a burlar de ellos, pero también va a haber una persecución porque los iban a perseguir. No tan solo por el Imperio Romano, sino también por los judíos. Entonces, están encerrados allí. Y dentro de ese aspecto, obviamente, vuelvo y repito, llega Jesús a esta casa. Y se pasa a vosotros, le enseña, le muestra las marcas en señal del que el que fue azotado, el que ustedes vieron que arrestaron, al que traicionaron, al que negaron, al que murió, el que murió en la cruz crucificado, el que fue obviamente puesto en una tumba, ha resucitado. Lo que está haciendo Jesús con ellos es devolviéndole el elemento de la fe y la esperanza a cada uno de ellos. Yes. Para que se levanten de ahí, abran las puertas y salgan a que luego dice que le digo, paz de nuevo a vosotros, y luego de eso sopla el Espíritu, le da hablar una nueva vida. Es la idea de Génesis. Cuando sopla sobre el hombre una regeneración de una nueva vida para enviarlo y se reciban el Espíritu Santo, quienes les va a dar la capacidad del carácter para soportar las burlas y la persecución, para que no mengue obviamente su fe y su esperanza, sino que puedan seguir proclamando el evangelio. Ahora bien, ese es el contexto de lo que ellos están viviendo y los retos que están enfrentando entre los asuntos culturales y demás. Ahora bien, cuando tú miras en el contexto del siglo XXI en la iglesia, la secularización, José Luis, y el relativismo, donde muchos hoy ven la fe como una idea, como un asunto de una opinión más, pero no la ven como una verdad absoluta. Estamos viendo la indiferencia, la apatía entre la iglesia, la distracción, la comodidad. Estamos hablando el problema de la falta de evangelismo en la iglesia, que es una deficiencia de discipulado. Decía un pastor que trabaja y es parte de Evangelismo Global, que hemos trabajado con él, decía, el hecho de nosotros evangelizar es porque tú vas a discipular. Tú evangelizas porque vas a discipular. ¿Sabes? La realidad es que si yo voy a evangelizar es porque yo voy a discipular. Entonces, está diciendo, hacer discípulos es la única misión de la iglesia y todo lo demás debe girar alrededor de esto. Entonces, es bien importante porque la iglesia también carece de enviar gente. No tan solo es la formación,
No es tan solo que evangelicen, sino que la iglesia no está enviando. Y Romano nos está diciendo, o sea, ¿en quién van a creer si no lo han enviado? O sea, tenemos que enviar a la gente y hay una falta de enviar. Cuando nosotros miramos la iglesia en Antioquía, confirman el ministerio, obviamente, de Pablo y Bernabé y los envían por todos los lugares en estos viajes misioneros. El compromiso, de la iglesia local con la implantación de iglesia. Entonces, el rol de la iglesia local, José Luis, en el campo misionero, obviamente, sabes que cada iglesia, obviamente, es la base de la misión. Y debe fomentar el crecimiento espiritual y la multiplicación de las iglesias en el lugar donde se envían. Nosotros no somos grupos, como te dije, paraeclesiásticos. Somos grupos que estamos desconectados de nuestra comunidad de fe. Tenemos una comunidad porque la misión, obviamente, la iglesia es la base de la misión que nosotros hacemos y decimos encomendado. El objetivo final, obviamente, de las misiones es la implantación de iglesias. Cuando nosotros miramos la palabra apóstol es alguien que es enviado de un lugar a otro con una misión, que es el apóstol. No tan solo hace una obra, sino que dentro de la obra que hace debe implantar iglesias, levantar líderes que puedan correr con la iglesia. Esto no se trata de cuántas iglesias están bajo mi cargo. Es que cumplimos con la misión del cual Dios nos dio. Entonces, la falta de recursos, y aquí permíteme poder compartir este dato importante. De cada $100,000 que se le dona a la iglesia en Estados Unidos, $102 van destinados a los grupos no alcanzados. Cuando hablamos de los grupos no alcanzados, José, le estamos hablando de personas que tienen, no es que se han convertido necesariamente, que tienen acceso a un tratado, a la Biblia o a la predicación del Evangelio. De $100,000, $102 van a la ventana 1040, por decirte, ¿verdad? Contextualizarlo un poco. O sea, que simplemente de cada dólar, un centavo se dirige a estos grupos. SBC Voice se recomienda que las iglesias aspiren a destinar entre el 25% y el 50% de su presupuesto a las misiones. Enviamos misioneros, pero no los sostenemos. ¿Cómo es esto? Y no podemos, muchos terminan virando de la misión porque no lo sostienen. Allá no es como que yo voy, allá me van a sostener. La iglesia es la base, José Luis, de la misión y tenemos que sostener. No es enviar y decir he enviado tantos misioneros al campo misionero, valga la redundancia. Se trata de que nosotros los sostengamos a cada uno de ellos. Así que es importante la formación y el discipulado, que lamentablemente no se da mucho en las iglesias. Así que con esto puedo, ¿verdad?, concluir en esa parte. Bueno, yo creo que el desafío que la iglesia está enfrentando hoy, a diferencia de la iglesia de los primeros siglos, es que esos desafíos que tenía la iglesia antes, la mayoría de ellos venían de fuera de la iglesia. Correcto. Si bien nos encontramos con los judaizantes, que eran un desafío que enfrentaba el evangelio o la predicación del evangelio dentro de las comunidades de fe, hoy en día se ha invertido. La mayoría de los desafíos son más internos que externos. Correcto. ¿Por qué más internos que externos? Porque externamente tenemos muchas herramientas para poder nosotros evangelizar. Tenemos muchas comunidades de fe, tienen los recursos y quizás de lo que carecen es de la falta de visión, de interés o compromiso con aquello a lo que se supone que fuimos nosotros comisionados, ¿no? Pero hay algo interesante y es que nos daremos cuenta que tanto los desafíos de hoy como los desafíos de la iglesia del primer siglo tienen que ver con la filosofía de la época que determinaba que el mensaje fuese visto como la nota discordante. Por ejemplo, en aquella época, pues, obviamente, reconocer a Jesús como Rey de Reyes, reconocer a Jesús como el Señor, reconocerlo como Señor de tu vida. Recordemos que a veces la gente cree que a los romanos le molestaba el hecho de que adoraran a Jesús. Ellos no les molestaba que adoraran a Jesús. Lo que le molestaba al imperio romano era que al adorar a Jesús no quisiera adorar al emperador, celebrarle el culto al emperador. El problema, recordemos que ellos eran politeístas. Ellos no tenían ningún problema con que tú adoraras cualquier otro Dios. El problema es que no adores el mío. Ahí es donde estaba el verdadero desafío. Entonces, como nuestro Dios exige exclusividad, de momento ahí se convierte la iglesia en un problema. Es lo mismo que está pasando con nuestra época. Te vas a dar cuenta que la filosofía de la época es la que hace que la iglesia parezca la nota discordante. ¿Por qué? Porque en un mundo donde todo es relativo, la iglesia está predicando absolutos. Y al predicar nosotros absolutos en un mundo donde todo es relativo, pues ahí es donde está el problema. En estos días predicando, y creo que lo escribí en mi último
último libro, yo decía que si todo es verdad, porque vivimos en una época posverdad, y la verdad ha sido tan relativizada que todo es verdad, pero al mismo tiempo nada lo es, Charlie. Porque si para mí esto es negro, para ti es blanco, para otro es anaranjado y para otro es verde, como la verdad es relativizada, todos tenemos la razón. Todo es verdad, pero al mismo tiempo nada lo es, porque es imposible que sea anaranjada, que sea blanca y que sea negra al mismo tiempo. Simplemente no se puede. Entonces, la iglesia se convierte en la nota discordante de esta época precisamente porque vivimos en un mundo donde todo está relativizado y la iglesia predica un absoluto. En el contexto greco-romano, lo que sucedía era exactamente lo mismo. No tenemos problemas con que adores a Jesús. El problema es que no quieras adorar al emperador. Y a sus dioses, correcto. Y ese es el sistema en el que estamos viviendo hoy en día. No hay problema, tú puedes ser cristiano, pero ¿por qué no puedes hacer esto otro? Tú puedes ser cristiano, pero ¿por qué no haces esto también? Tú puedes ser cristiano, pero ¿y por qué no haces esto y no haces? Y continuamente te vas a dar cuenta que el problema no es que tú seas cristiano. El problema es que tú te estés negando al emperador de la época, al emperador de este siglo. Ya. Ahí es donde está el desafío que nosotros estamos enfrentando, Charlie. Definitivamente, José Luis, cuando accedemos a esto, caemos en lo que bien tú escribes en tu libro. Se seculariza, se hace parte, obviamente, del Estado y comienza, ¿verdad?, con estas prácticas del Estado. Y bien dices, el gran reto y desafío no era el problema de que adoraran a Jesús, simplemente que el emperador exigía adoración a él y a sus dioses también. Entonces, ahí es el gran problema. Y bien puedo comprender que en un mundo de tantas ideas, de tantas corrientes con las cuales estamos luchando, es prácticamente eso. Y obviamente el asunto es que tenemos recursos, pero no los destinamos, ¿verdad?, de la manera correcta y sabia. Y entre muchas cosas más, donde las mayores problemáticas son más internas que externas, ¿correcto? Definitivamente. Ahora la pregunta es la siguiente, Charlie. Yo creo que esto es quizás de lo más medular o lo más práctico quizás de este podcast. ¿Cómo podemos cumplir con la gran comisión en nuestra vida diaria? Yo quiero crear una introducción antes de ir a tu respuesta. Vamos. Y es que yo creo que lo primero sería entender que esta no es una misión para algunos. Es desarrollar ese sentir de pertenencia, por decirlo de alguna forma, involucrarme y ver que en Mateo 28 Dios no le está hablando a un grupo de apóstoles lejanos a nosotros, de nuestra cultura y de nuestra época, que esto no tiene que ver con mi pastor, con el evangelista, con el misionero, que es una misión de todo. Y cuando nosotros entendemos que esto no es para alguien que está en el cuerpo, sino que todo el cuerpo de Cristo ha sido comisionado a esa misión, pues entonces nosotros podemos identificarnos y responsabilizarnos. De la misma manera en la que no todos seremos evangelistas, pero todos fuimos llamados a evangelizar, de esa misma manera, Charlie, quizás no todos vamos a ir a África, a discipular en África, pero todos fuimos llamados a cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio, de hacer discípulos, y eso es fundamental, Entonces, respecto o inclinándome al aspecto de lo que es el discipulado dentro de la gran comisión, hay algo que nosotros no podemos olvidar, Charlie, y es que para yo poder discipular, yo tengo que saber ser discípulo. O sea, si discipular me desconecta del ser discípulo, ni estoy siendo discípulo, ni estoy siendo una persona que esté discipulando bien, porque el ejemplo está implícito en el discipulado. Ahí es donde está el detalle. El ejemplo está implícito en el discipulado, el acompañamiento. Entonces, es imposible que yo no sea un buen discípulo y que yo pretenda ser discípulo. Una vez yo me hago discípulo de Jesucristo, un verdadero seguidor de Jesucristo, va a ser inevitable que yo pueda eludir una responsabilidad como esta. Y no tiene que ver con grandes escenarios ni con terrenos internacionales. Tiene que ver con ese compañero de trabajo a quien se te presenta la oportunidad de poder predicarle el evangelio. Tiene que ver con esa persona a la que por alguna razón Dios te conectó con esa persona. Y a veces nosotros tenemos citas divinas. Charlie, a veces nosotros tenemos encuentros casuales que no nos damos cuenta que son citas divinas. Yo nunca me voy a olvidar. Yo voy a un supermercado. Yo siempre ando ajetreado. Yo voy al supermercado y voy rápido. Y yo fui al supermercado. Estaba apurado. Y cuando estoy en la fila, lo que estoy pensando es que quiero rápido que me cobren lo que estoy comprando para irme a mi carro y seguir con mi día porque tengo muchas cosas que hacer. Y la persona que está frente a mí es una anciana que comienza a contarme su vida. Y la anciana comienza a decirme que ella
tenía a su hija divorciada, que su nieto estaba preso, que estaba pasando por unas situaciones familiares terribles. Y yo lo único que pensé en ese momento, y me avergüenzo de ello, lo único que yo pensé en ese momento fue, esta señora le está contando cosas e intimidades familiares a un desconocido, una persona que no conoce. Obviamente la traté con cordialidad a la señora, la escuché, hablé con ella, pero estaba tan ajetreado y tan enfocado en lo que me faltaba por hacer en el día, que yo pagué lo que tenía que pagar, me fui de la tienda y sentí como ese toque del Espíritu en mi corazón de que te acabo de presentar una circunstancia puntual y tú eras la respuesta. No, no es que yo era la respuesta, yo tenía la respuesta para la necesidad que esta señora tenía y no supe identificar ese momento. Y a veces estamos tan ensimismados en nosotros, estamos tan ensimismados que no podemos ver la necesidad que explícitamente está delante de nosotros, incluso cuando se nos está contando directamente. Y Charlie, es vergonzoso para mí tener que decirlo, pero lo tengo que decir porque quizás a alguien pueda ayudar, que a veces tenemos encuentros casuales que son citas divinas. Una persona que está en una necesidad terrible que nosotros no sabemos, que el Espíritu permitió, que Dios soberanamente permitió que ese encuentro se diera porque era el momento donde nosotros podíamos compartirles el Evangelio. Y era importantísimo. Entonces, número 2, y yo diría que tenemos que saber emplear las herramientas de la época para lo que es el cumplir con la gran comisión. Si bien el calor del cuerpo es indispensable en el discipulado, tengo que insistir en eso. El calor del cuerpo es indispensable en el discipulado, el congregarme, el acompañamiento, el ejemplo, el estar ahí cuerpo a cuerpo, día a día. Si eso bien es indispensable, también tenemos casos excepcionales. Correcto. Y un caso excepcional pues requiere también un proceder excepcional. Y para eso tenemos herramientas como la tecnología que nos permiten a nosotros el poder facilitar el que nosotros trabajemos de alguna forma u otra el discipulado. Yo no creo que el discipulado a distancia hacia un discipulado completo. Esto es una opinión a media, ¿sí? Yo considero que no está completo. No digo que no es efectivo, no digo que no es bueno, digo que no es completo, porque sí estoy convencido de que el discipulado debe llevar consigo acompañamiento, debe tener acompañamiento. Definitivamente, José Luis, bien podemos, ¿verdad? Reconocer acá que no todos vamos a ser evangelistas, pastores, etcétera, pero todos fuimos enviados. De una forma u otra hemos sido enviados a la gran comisión. Es bien interesante porque un hombre decía, la misión se hace con los pies de los que van, con las manos de los que dan y con las rodillas de los que oran. Y hay algo bien importante porque en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, establece la palabra y dice, antes bien santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. El que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y si bien podemos decir acá que la manera en cómo cotidiana nosotros podemos trabajar lo que es la gran comisión, tenemos que mirar algo importante que es testificar en nuestro entorno, como bien has comentado, en nuestra familia, trabajo, amistades, redes sociales, etcétera, que también un medio, pero siempre la cercanía es importante. Las relaciones, ¿verdad? Porque si no establecemos relaciones, como bien decía un hombre, donde no hay contacto, no hay impacto. Obviamente modelando el discipulado. Es vivir de una manera que otros puedan ver y seguir a Cristo en cada uno de nosotros, como establece Mateo capítulo 5, verso 16. Acompañándolos como bien estableces a otros. No se trata de hablar, sino de caminar con otros en su crecimiento espiritual, orando y sosteniendo la misión. Algunos serán enviados físicamente, otros apoyarán espiritualmente y otros económicamente. La gran comisión comienza en casa, en el trabajo, en el supermercado. Correcto. Está tan cerca como la persona que tienes de frente, como le pasó a José Luis en una ocasión. Así que de esto obviamente se trata y es parte de, ¿verdad?, de lo que podemos hacer en nuestro diario vivir en cuanto a cumplir con la gran comisión. Definitivamente, Charlie. Bueno, ha sido una conversación extraordinaria, Charlie. De verdad que gracias por estar aquí nuevamente. En semana y media vamos a estar grabando nuevamente, con el favor de Dios, o en 2 semanas. Y vamos a seguir trabajando temas similares a este, Charlie. Quiero recordarle a las personas que nos están viendo
que en el mes de diciembre vamos para El Salvador, vamos a cubrir necesidades, vamos a trabajar con nuestros hermanos allá en El Salvador. Si usted desea formar parte de esta misión, no presencialmente hablo, sino ser parte de esto, aportando con sus recursos, aportando a las necesidades de los hermanos y los niños con los que vamos a estar trabajando en El Salvador, sería espectacular. En pantalla usted tiene toda la información de Legado Misiones, donde usted puede hacer su aportación. Usted va a estar recibiendo videos, fotos de a dónde fue a parar su dinero y de la felicidad y el impacto que usted estará provocando en la vida de otros, quizás con una moderada donación que usted pueda hacer para estas vidas que están tan necesitadas. Así que, Charlie, ¿cómo te conseguimos en las redes? Pueden conseguirme a mis redes sociales, ¿verdad? Como Charlie Caraballo en Instagram, Charlie Caraballo en YouTube, igual en Facebook. Allí nos pueden encontrar ahí en Vasija de Barro, nuestro proyecto misionero. Allí, obviamente, lo que son las plataformas de YouTube, igual, ¿verdad? En todas las plataformas de podcast. Allí nos puedes encontrar. José, quisiera poder cerrar con algo bien bonito, y es algo que me gustaría compartir es que la Gran Comisión no existe para la iglesia. La iglesia existe para la Gran Comisión. Tremendo. Vuelvo un poquito quizás a repetir un cliché que se usa mucho. yo no lo uso de verdad, pero hoy sí lo voy a reiterar. La Gran Comisión no existe para la iglesia, o sea, la iglesia existe para la Gran Comisión. A mí me enseñaron que los clichés existen porque funcionan. Yeah. Existen porque funcionan. Charlie, gracias por haber estado acá. Gracias por bendecirnos. A mí me consiguen en todas las redes sociales como José Luis Torres, y por supuesto busque a Legado en Instagram y entre a la página de legadopr.com para que lea los artículos que escribe Charlie, los artículos que escribe este servidor. Creemos que estamos creando contenido que puede ser de mucha edificación a tu vida. Si es la primera vez que consumes este contenido, te invitamos a que te unas, consideres suscribirte a este canal y te unas a la familia de Legado. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Muy intenso.